Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad, su amigo Marcos Castañeda los saluda para dar inicio a la sesión número 4 del curso AutoCAD 2D para principiantes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, el cual es el sistema de coordenadas. Trataremos de hacerlo lo más comprensible posible para que todos ustedes lleguen a entender el tema, que a veces se torna un poco tedioso o complicado. Antes de ahondar en sí en lo que significa el sistema de coordenadas con el que AutoCAD trabaja, vamos a describir un poco qué significa las siglas WCS y UCS. WCS en inglés vendría a ser World Coordinate System, que significa coordenadas, sistema de coordenadas del mundo. Y UCS es User Coordinate System, como pueden ver acá debajo del cubo del cubo de vistas tenemos WCS y nuevo UCS. ¿Cuál es la diferencia entre estos? La única diferencia que radica es el origen. Como pueden ver acá, el origen para un UCS es variable. Sin embargo, para un WCS siempre va a ser el origen que vamos a encontrar en la parte de acá. Su origen va a ser el 00. Si yo digito una línea 0,0, como pueden ver, siempre su origen es este. Y por acá vamos a hacer una línea más o menos de 10 unidades para que se tenga en cuenta cuál es el origen del 0,0. Vamos a hacer en el eje X también 10 unidades y pues las vamos a proceder a dejar allí. Al momento de prender yo la grilla, como pueden ver, se caracteriza el eje Y en el AutoCAD con una línea vertical de color verde y en el eje X una línea horizontal de color rojo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cambiar este UCS, su origen, lo quiero modificar, voy a tener que colocar el nuevo origen. Y esta coordenada, que lleva por siglas WCS, va a pasar a ser el nuevo UCS. Seleccionamos, cambiamos su origen y como pueden ver, el origen ahora se ha modificado. Ya no es este punto de acá que habíamos tomado como referencia, ahora está hacia la derecha en la parte superior. También se puede rotar, seleccionamos una coordenada, tanto X o y pues procedemos a rotarla, si quiero, 30 grados. Y como pueden ver, todo el sistema de coordenadas se rota a esa dirección. Cuando yo digite o dibuje una línea hacia arriba, vamos a dibujar líneas rectas. Todas las líneas que yo haga, como van a poder ver, siempre van a estar perpendicularmente a este plano X. Y si yo hago líneas horizontales, al plano Y, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de cómo cambiar el WCS original cuando las restricciones o las características del proyecto del dibujo lo requieran. Si yo quiero regresar a mi WCS inicial, lo que voy a hacer es escribir UCS, Enter, y en la barra de comandos nos muestra la opción Word. Como yo les dije, WCS significa Sistema de Coordenadas del Mundo. Entonces, al indicarle Word, estamos diciendo que todo se vuelva al origen, que es inamovible, al punto de origen que no cambia. Y transformamos la coordenada UCS que teníamos de acuerdo a las características del proyecto en la coordenada que viene por defecto en AutoCAD, que es el WCS. Esto más que nada es una aclaración para saber con qué tipo de coordenadas AutoCAD trabaja en lo que respecta a sus siglas antes de ingresar a los sistemas de coordenadas que ya vamos a tocar más adelante. Bueno, para seguir hablando un poco más de este icono, nosotros vamos a darnos cuenta que este plano
tiene el origen justamente en la intersección de estas dos líneas. Si yo quiero dibujar hacia la derecha y quiero tener fijo este icono, digitamos el comando ucs icon, que es el segundo comando que aparece luego de ingresar la letra ucs. Y acá vamos a poder tener opciones. Vamos a hacerlo más arriba para que se pueda visualizar ucs icono. Y vamos a tener opciones, la cual es origen o no origen. Si yo digito no origen, se cambia de su origen que nosotros habíamos seleccionado y se coloca en la parte superior de Model. Y a donde yo me mueva, el UCS va a estar fijo en la parte superior. Si yo quiero visualizar su origen del UCS, digito UCS icono y le coloco la opción origen. Y de esta manera vuelve a origen que habíamos dibujado con la intersección de estas dos líneas. Si yo quiero apagar las coordenadas UCS icono, le doy clic a la opción off. Y de esta manera se apagan. Y solamente queda referencial el color rojo para las X y el color de la línea verde para las Y, ¿verdad? Si yo apago mi grilla, solamente contaría con un área de trabajos de color negro, ¿no? Entonces, si quiero volver a aprender el sistema de coordenada UCS, le doy en on y acá es donde vuelve a encenderse. Opciones un poco sencillas y básicas para tener en consideración. Ahora sí, vamos a tocar el tema de sistema de coordenadas. AutoCAD trabaja en general con dos sistemas de coordenadas. Las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Ambas cuentan con coordenadas absolutas y con coordenadas relativas. Para tener en consideración cuál es la única diferencia entre las coordenadas absolutas y las coordenadas relativas, su origen. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Las coordenadas absolutas toman como referencia el origen. Nosotros hemos hecho la intersección de estas dos líneas con la intención de poder verificar cuál es su origen. Vamos a colocarlo de color verde las Y, identificar de color rojo la coordenada X. Este origen se toma como un punto inicial, ya que indica el 0,0,0. Tenemos en un plano bidimensional un eje Z que se encuentra perpendicular a este plano. Sin embargo, se dibuja solamente o se representa solamente el plano X y Y en un plano bidimensional. En una coordenada absoluta, cuando yo realizo el trazo de una línea, todas mis coordenadas toman como origen el punto 0,0. Y una coordenada relativa toma como origen el último punto de referencia. Para explicarlo mejor, vamos a proceder a hablar del sistema de coordenadas cartesianas absolutas y el sistema de coordenadas cartesianas relativas, puesto que este sistema de coordenadas cartesianas es con el que nosotros más hemos trabajado a lo largo de nuestro aprendizaje. Vamos a modificar nuestra grilla, vamos a dejarla en una unidad para que lo representemos como una grilla que funciona a raíz de una hoja cuadriculada para tener un poco más de referencia. Y como nosotros habíamos dicho, contábamos con una línea de 10 unidades en X y de 10 unidades en Y, ¿verdad? Esto quiere decir que acá tendremos que contar con 10 recuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de la misma forma en el eje Y. Las coordenadas cartesianas son las coordenadas que nosotros tenemos como representación entre paréntesis a través de una coma. El número que se encuentra a la izquierda representa el valor de X y el número que se encuentra a la derecha representa el valor de Y. X representa
la distancia en el eje horizontal y y representa la distancia en el eje vertical. En el sistema de coordenadas cartesianas utilizamos la medida o la distancia y utilizamos su signo. Signo positivo hacia la derecha y hacia arriba y signo negativo hacia la izquierda y hacia abajo. Quiere decir que si por acá yo tengo mi siguiente cuadrante hacia la izquierda y hacia la derecha, generaríamos los valores negativos, ¿verdad? Esto nos da 4 cuadrantes en un sistema cartesiano. En la parte superior derecha, positivo en Y y positivo en X. Por la parte superior izquierda, negativo en X, positivo en Y. Por la parte inferior izquierda, tenemos X negativos y Y negativos. Por la parte inferior derecha, Y negativos y X negativos. Una pequeña introducción, bueno, para recordar el sistema de coordenada cartesiana. Y bueno, ahora vamos a ver el sistema de coordenada cartesiana con las coordenadas absolutas. Bueno, las coordenadas absolutas, recuerden muy bien este nombre, absoluto, relaciónenlo con este punto, con su punto de origen. Vamos a hacer un pequeño circulito. Este punto de acá es el punto de origen. A raíz de acá va a surgir todas las configuraciones de las uniones de puntos que vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a dibujar una línea con una coordenada en el punto 1,1. Como ustedes pueden ver, tenemos una línea que ha recorrido un punto en X y un punto en Y. Y el segundo punto quiero que esté en 3,2. Enter. Escapo para visualizar. Si yo coloco el cursor encima, bueno, vamos a poder ver que se encuentra esta coordenada a una distancia, ha iniciado en el punto 1,1, que esto vendría a ser una unidad en X, una unidad en Y. Y en el último punto, 3 unidades en X, 2 unidades en Y. Nosotros hemos utilizado las coordenadas absolutas con un sistema del Dynamic Input prendido, con el modo dinámico encendido. Eso quiere decir que el valor F12 o que la tecla F12 me ha permitido encender este sistema de dinámico. Y para ello ustedes se habrán dado cuenta que yo he utilizado el símbolo numeral. ¿Por qué? Porque tengo el sistema Dynamic Input prendido, ya que este sistema me permite trabajar de forma natural con coordenadas relativas. ¿Cuáles son las coordenadas relativas? Simple y sencillo. Agarramos una línea, volvemos a trazar su punto de origen. Yo quiero que en esta oportunidad inicie en el 2,2. Siempre su primer punto va a estar respecto al origen, pero en una coordenada relativa, su punto, su segundo punto o su último punto va a tomar como referencia este punto de acá y ya no el origen. Entonces por acá vamos a indicarle que con respecto al punto 2,2 se mueva 3 unidades en X y 3 unidades en Y. Y damos Enter. Como tengo el sistema Dynamic Input prendido, solamente he ingresado los valores sin ingresar ningún símbolo, sin el símbolo numeral ni otro símbolo al respecto. Entonces, para demostrar, acá tenemos 3 unidades o 3 recuadros, 1, 2, 3 y 3 recuadros en Y. 1, 2, 3. Y con respecto al origen, si este sería una coordenada absoluta, esta coordenada estaría 1, 2, 3, 4, 5 en y 1, 2, 3, 4, 5 en X. Es la única diferencia
entre una coordenada relativa y una coordenada absoluta, su punto de origen. Para una coordenada absoluta, vuelvo a repetir, su origen siempre va a ser el 0, 0, el WCS. Y para una coordenada relativa, su último punto, va a tomar como punto de origen el punto que hemos ingresado, ¿verdad? Ya no va a ser el 0, 0 o el WCS. Su origen para escribir el último punto va a ser su punto anterior o su punto previo o su coordenada previa, como lo querramos mencionar. Entonces, esto básicamente sería la diferencia y la definición entre una coordenada absoluta y una coordenada relativa. Solamente llega a cambiar el punto de origen, nada más. Ahora vamos a volver a realizar el dibujo para enseñar cómo trabajar con el sistema de modo dinámico encendido. Yo tengo el sistema modo dinámico encendido y vamos a ver la manera de cómo ingresar coordenadas relativas y absolutas. Las coordenadas absolutas con el sistema dinámico prendido siempre voy a tener que utilizar el símbolo numeral. Entonces, si yo quiero el primer punto, no es ningún problema, porque siempre el primer punto, tanto en coordenadas absolutas como relativas, va a tomar el origen como su punto inicial. Entonces yo voy a decir que su primer punto sea el 3,2. Enter. Este es su primer punto. Si yo quiero trabajar con un sistema de coordenada absoluta, teniendo el dynamic input prendido, utilizamos el símbolo numeral. Digitamos numeral y como pueden ver ahora ya puedo dibujar el otro punto en un sistema de coordenada absoluto. Voy a dibujar el 5,5. Enter. Escapo. Y voy a poder ver acá que tenemos este punto que siempre fue con respecto al punto inicial, pero su último punto en un sistema absoluto tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios en y 1, 2, 3, 4 y 5 espacios en X. Entonces, para trabajar con el sistema Dynamic Input prendido y utilizar el sistema de coordenadas absoluto, yo utilizo la tecla numeral anteponiendo los números. Y si quiero trabajar con el sistema relativo, ingreso los valores de forma directa. Vamos a volver a hacer una línea. El primer punto, 5,2, enter. Y el último punto, 6, o bueno, vamos a darle 1,2. Disculpen, línea 5,2. Y quiero que con respecto a este punto se dibuje 1,2, enter. Escapo. Entonces pueden ver que el 1,2 se ha ingresado un espacio en X y dos espacios en Y. Siempre sabemos que el número de la izquierda representa las coordenadas en X o el desplazamiento en X y los valores de la derecha representan el desplazamiento o las coordenadas en Y, ¿verdad? Ahora vamos a conversar acerca de las coordenadas polares. Bueno, como habíamos visto, ya en las coordenadas cartesianas teníamos un sistema que su distancia se movía por unidades y tanto su valor positivo como negativo representaba de acuerdo al cuadrante en el que se encuentran. Por ejemplo, nosotros hemos hecho con respecto a este punto solamente valores negativos. Pero si yo quiero ver un valor menos 5,2, van a ver que se va a desarrollar la línea en este cuadrante. Enter. ¿Ven? Entonces, esto me indica que este sí es mi punto de origen. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 unidades en Y. Estoy trabajando con una coordenada relativa. Yo quiero que se desplace una unidad y 2 unidades hacia arriba, ingresaré valores positivos. Si quiero que la línea se vaya hacia la izquierda, utilizaré valores negativos. Vamos a decirle que se desplace menos 2 unidades en X y coma menos 1 unidad en Y. Enter. Muy bien.
menos 2 unidades en X, se ha ido hacia la izquierda, y como le ingresé el valor negativo en Y, ya no subió, porque hacia arriba son positivos, sino la línea descendió una unidad. Bueno, con esto ya estaría completamente clara la explicación de coordenadas cartesianas absolutas y relativas. Vamos a hablar ahora de las coordenadas polares. Las coordenadas polares, a diferencia de las coordenadas cartesianas, utilizan dos unidades de medida o dos medidas. La distancia, y a diferencia de su valor positivo o negativo, utiliza el ángulo, puesto que las coordenadas polares trabajan con un sistema. Vamos a dibujar círculos para poder entenderlo un poco mejor, ya que los círculos van a representar el giro completo de un ángulo de 360 grados. Vamos a dibujar, por acá tenemos el círculo. Y bueno, nosotros vamos a tener en consideración acá estos valores, ¿no? Nosotros vamos a ingresar un sistema de coordenada polar absoluta y un sistema de coordenada polar relativa. El mismo principio. Para un sistema de coordenada polar absoluta, toma como origen el 0,0. Y para coordenada polar relativa, toma como origen el primer punto o el punto previo que se ha ingresado. Nada más. Coordenada polar absoluta. Vamos a ingresar el comando línea, enter. Vamos a ingresar el primer punto. Yo le voy a decir que su punto de inicio sea el 0,0, enter. Y vamos a ingresar el siguiente punto. Quiero que esté a una distancia de 4 unidades con un ángulo de 120 grados. Entonces, si estoy trabajando con coordenadas absolutas y tengo el dynamic input prendido, voy a ingresar numeral, ¿verdad? Numeral, y le voy a decir 4 unidades a 120. Por si acaso, acá se utiliza el signo menor para indicar el ángulo. Enter. Vamos a indicar el siguiente punto para que quede un poco más completo, más explicado. 5 unidades, le voy a decir, perdón, numeral, 5 unidades a 30 grados. Enter. Y pues vamos a terminar cerrando con close. Enter. Muy bien. Entonces, nosotros ahora vamos a proceder a explicar. Tenemos acá el ángulo de 120 grados. Acá ya no se utilizó signo positivo o signo negativo, sino se utilizó el ángulo de inclinación. Nosotros sabemos de que la intersección de X y Y me forma un ángulo recto de 90 grados, ¿verdad? Y hacia la izquierda el ángulo va en sentido positivo. El sentido antihorario es positivo y el sentido horario es negativo. Nada más. Entonces, yo tengo una línea de 4 unidades de distancia. Por eso hicimos círculos con un desplazamiento de un desfase de una unidad. Desfase quiere decir el offset, ¿no? Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4 círculos, o un círculo de radio 4 que me da una distancia de 4 unidades. Y el ángulo, como pueden ver en la parte superior, nos muestra 120 grados. Quiero estar seguro, ingreso el ángulo y pues podemos ver que nos encontramos con un ángulo, de 120 grados, ¿verdad? Ahora, mi segundo punto fue 5 unidades con un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados, ¿verdad? Entonces, yo tenía mi primer punto, que era el 0,0, mi segundo punto fue 4 a 120, y mi tercer punto fue 5, que fue este punto de acá, ¿a cuánto? A 30 grados, ¿verdad? La línea se dibujó hasta acá. ¿Por qué? Porque tomó como origen el 0,0.
Entonces, yo por acá voy a ver que esta línea tiene 5 unidades y que tiene una inclinación de 30 grados, porque su origen estuvo en el 0, 0. Entonces, se dibujó el siguiente punto a 5 unidades con 30 grados. Luego yo digité la tecla close y la tecla C, perdón, y se ejecutó el comando close. Y con esto se cerró el triángulo. Bueno, esta sería una coordenada polar absoluta. Con el comando dinámico, con el sistema Dynamic Input prendido, tengo que previamente colocar el icono de numeral, ¿verdad? Ahora, una coordenada polar relativa, ¿cómo sería? Básicamente hubiese tomado como punto de referencia ya no el origen, sino este punto. Y a raíz de aquí se hubiese utilizado una inclinación de 30 grados y una distancia de 5 unidades. Vamos a verlo. Nosotros digitamos una línea y nosotros tenemos este punto, que es su punto inicial, y quiero que tenga una distancia de 5 unidades. Ya no voy a colocar el numeral, a un ángulo, la tecla menor de 30 grados, 30°. Enter. Y como pueden ver, ya no es este punto, como en la coordenada absoluta. Ahora es este punto, ¿verdad? Y a raíz de aquí se ha hecho 5 unidades de distancia y la inclinación con respecto al eje X es de 30 grados. Si yo por acá voy a tratar de borrar estos círculos, vamos a borrar. Si yo por acá dibujo un círculo de radio 5, o vamos a hacerlo como desfase, con un offset de 1, voy a tener que llegar a un círculo de 5 unidades, ¿verdad? Porque esta es su distancia, 5 unidades. Simple y sencillo. Ahora su origen ya no ha sido el 0, 0, sino ha sido este punto. Y su ángulo de inclinación con respecto al eje X, vamos a dibujar una línea horizontal, es de ¿cuánto? De 30 grados, ¿verdad? Y como pueden ver acá, ahí contamos con un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces, esta es la diferencia entre un sistema de coordenadas polares y un sistema de coordenadas cartesianas, tanto absolutas como relativas. Ahora vamos a ver qué sucedería si yo no tengo el sistema Dynamic Input encendido. Como ya tenemos un poco más claro el sistema de coordenadas absolutas y relativas, tanto en coordenadas cartesianas y coordenadas polares, vamos a solamente explicarlo de manera rápida. Yo quiero colocar una coordenada absoluta. Una coordenada absoluta con el Dynamic Input apagado trabaja de manera directa. Yo voy a hacer una línea y le voy a indicar que inicie en el punto 1,1, enter, y mi otro punto que inicie o que termine, perdón, en el 2,3, enter. Escapo o doy otro enter y como pueden ver, 2 unidades en X, 3 unidades en Y para la coordenada absoluta, ¿verdad? Si yo quiero ingresar una coordenada relativa a este punto, con el Dynamic Input apagado, vamos a utilizar la tecla o la representación de arroba. Una línea, enter, vamos a volver a colocar el 1,1 como punto de inicio y ahora quiero que se desplace 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Quiero que esto llegue hasta acá, relativo a este punto. Entonces vamos a indicar arroba y vamos a decir 2,3. Como saben, yo ya no tengo el Dynamic Input prendido, ya no se me digita nada debajo de mi cursor. Todo se ingresa en la barra de comandos, ¿verdad? Doy enter y para que podamos ver, ha llegado a este punto con arroba, ¿verdad? Vamos a colocar F12 para que se pueda ver, se ingresó arroba 2,3 y con el Dynamic Input apagado se ingresó una coordenada relativa
tomando como origen este punto. 2 desplazamientos en X y 3 desplazamientos en Y. Escapamos. Y de la misma manera vamos a hacer el ejemplo con la coordenada polar absoluta. Una distancia y un ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, si yo lo coloco como un valor negativo, va a girar tan solamente hacia la derecha. Y el ángulo de inclinación con un valor positivo va a tener un sentido de giro antihorario. Nada más. Digitamos línea. Decimos que su inicio, su origen sea en el 0,0. Y pues para una coordenada relativa, con el dynamic input apagado, tanto para polar como para cartesiana funciona igual. Vamos a decir 4 unidades, ingresamos el valor menor, el símbolo menor y 120 grados, 120°. Enter. ¿Verdad? Y de acá quiero que esté a 5 unidades a 30 grados. Enter. Y vamos a cerrar con una con close, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá tenemos 4 unidades. Vamos a tan solamente ver su propiedad acá con la distancia, con la dimensión de aquí hasta acá. Vamos a ver, tenemos 4 unidades, ¿verdad? De la misma manera, de aquí hasta acá contamos con 5 unidades y el ángulo de inclinación entre el eje X es de 120 grados para el primer punto y para el segundo punto es de 30 grados, como pueden ver acá, ¿no? Coordenada absoluta se ingresa de forma directa y coordenada relativa voy a volver a ingresar el arroba, línea, enter, 0,0, el primer punto siempre se toma como referencia 0,0, vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner arroba, perdón, el 4, 4 unidades a 120 grados. Vamos a colocar el arroba o dejarlo ahí. Y bueno, y ahora si ya quiero tener una coordenada relativa, vamos a decir 5 unidades, arroba 5 unidades a 30 grados, ¿verdad? Enter. Y ahora se ha tomado como este punto. Vamos a volver a hacer otro ejemplo. Línea, enter. Quiero que esté en su primer punto, quiero que esté a una distancia del origen de 1 unidad con un ángulo de inclinación de 25 grados. Enter. Ese es el primer punto. El primer punto, tanto para coordenada absoluta o relativa, siempre va a ser su origen, el 0, 0. Es el primer punto. Ahora, mi otro punto, ya quiero que sea relativo a esto, ya no al origen, sino relativo a este punto que acabo de dibujar. Y quiero que esté 4 unidades de distancia. Para esto, digito arroba 4 unidades. Y quiero que esté a menos 45 grados. Enter. Y como pueden ver, acá acaba de ingresarse de esta forma. Línea, vamos a ver de acá hasta acá cuánto contamos de distancia. Y nosotros dijimos que habíamos ingresado nuestro primer punto, que fue 1 unidad a 25 grados, ¿verdad? Entonces, esta línea tiene que tener 1 unidad de tamaño y 25 grados de inclinación. Vamos a corroborarlo. Dimensión de acá hasta acá, ¿cuánto tenemos? 1 unidad, ¿verdad? 1 unidad. ¿Y cuánto es su ángulo de inclinación? Entre este ángulo y este de acá, tenemos los 25 grados que habíamos indicado. Ahora, esta línea, ¿cuánto dijimos? Volvemos a revisar. Dijimos que teníamos la línea de 4 unidades de tamaño a un ángulo de menos 45 grados, ¿verdad? Quiere decir
que rotó 45 grados con respecto al eje X en otro sentido, o sea, en el sentido horario, ¿verdad? Vamos a colocar por acá el ángulo, una referencia del ángulo del eje X, o tan solamente lo podemos hacer así. Entre este ángulo, entre esta línea y esta línea, vamos a poder ver ahí que están los 45 grados que decimos. Haber colocado el signo menos me genera que cambie su dirección, más su ángulo sigue teniendo el valor de 45 grados siempre, ¿no? Y su distancia o su tamaño tiene que ser de ¿cuánto? De 4 unidades. Y ahí están las 4 unidades. Entonces, de esta forma ya queda mucho más claro y más detallado el conocer las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas, tanto absolutas como relativas. Entonces, para volver a recalcar, relativo siempre con el punto previo que he ingresado, y absoluto siempre van a ingresarse las coordenadas con su origen o con el punto WCS, que en este caso sería el 0,0. Bueno, continuando con la explicación, acá contamos con un ejemplo que vamos a dejar en la descripción del video con un ejercicio, el cual podemos ver que nos dice que tengamos en cuenta el cambio de formato para ángulos a grados, minutos y segundos, ¿verdad? Déjense, acá está la traducción. Y este es el ejercicio. Vamos a checar un poquito para poder visualizar. Y nos dice, averiguar los ángulos externos teniendo en cuenta los ángulos internos y trazar el siguiente terreno irregular tomando en cuenta las distancias y ángulos especificados. Y nos da una nota. Para cerrar entre los puntos H y los puntos A, presionar la tecla C. Con la tecla C activamos el comando close y luego enter. Entonces vamos a tener acá el AutoCAD. Por acá vamos a dibujar lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos acá una indicación. Vamos a agrandarlo un poco para que se vea lo más posible. Ahí lo vamos a dejar. Nosotros tenemos acá las dimensiones. Les aconsejo que lo impriman, pero bueno, si en caso no, vamos a trabajarlo así. Y tenemos acá una nota que nos dice que para cerrar los puntos entre H y A, presionemos la tecla close, la tecla C. Entonces, esto me indica de que este tiene que ser mi último punto y este tiene que ser mi punto de inicio, ¿verdad? Porque yo voy a estar graficando en sentido antihorario y cuando llegue al punto H, al momento de cerrar close, mi punto inicial va a generar que mi figura se cierre. Entonces vamos a activar la opción línea o polilínea. De cualquier manera, de cualquiera de las dos formas vamos a poder trabajar y vamos a comenzar a realizar la línea. En este caso lo vamos a hacer con una polilínea. Vamos a especificar un punto cualquiera ya que no nos dan su inicio de coordenada. Estamos trabajando con un sistema polar ya que requiere un modo de trabajo con ángulos. Previamente hemos modificado ya nuestro sistema de ángulos en unidades a grados, minutos y segundos, como se les enseñó, digitando UN. Y acá nos vamos, precisión, grados, minutos y segundos, tipo, grados, minutos y segundos. Bueno, línea, 8 unidades en un ángulo de 180 grados. Vamos a agrandar más la imagen. Cuenta con una inclinación externa de cuánto. Si estamos con una inclinación interna, acá vemos de 105 grados, 0 minutos, 0 segundos. El ángulo externo tiene que ser la diferencia entre 180 grados y 105 grados, ¿cuál sería la medida de 12 unidades de la línea a un ángulo de 75 grados, ¿verdad? Enter. Ahora tenemos un ángulo interno entre B
entre la línea de B y C y D. ¿De cuánto? De 150 grados, ¿verdad? AutoCAD me da una medida que viene a partir del eje X. Entonces, si nosotros acá trazamos una línea horizontal, vamos a partir a este ángulo de 150 grados a la mitad. Y nos encontraríamos con un ángulo de 150 entre 2, el cual sería 75 grados, que sería el ángulo que tenemos por la izquierda. ¿Por qué hacemos esto? Porque toda la línea que está partiendo tiene un ángulo de inclinación de 180 grados. Y AutoCAD me da la medida justamente de la línea hasta el eje X, lo cual sería 180 menos estos 75 grados que tenemos acá, lo cual viene a darme como resultado 105 grados, ¿verdad? Eso me da al final a notar que yo tengo una línea de 8 grados que se ha inclinado 105 grados con respecto al eje X. Regresamos por acá, 8 unidades con 105 grados, ¿verdad? Enter. Ahora nosotros tenemos, de la misma manera, acá ya ha bajado por completo 180 grados, el ángulo de inclinación es de 105 grados, entonces lo dejamos normal, ¿no? A una inclinación de 180 grados, 7 unidades hacia abajo, tiene un ángulo recto de 3 unidades, lo asume el dibujo. Al lado izquierdo tenemos una línea con un valor de 4 unidades y el ángulo entre el segmento o entre la recta GF y GH forma 110 grados, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta de que GF está haciendo una representación del eje X, ¿verdad? Está horizontal. Hacia abajo nos da el valor del ángulo, que nosotros lo vamos a ingresar como un valor de 110 grados, ¿no? Entonces tenemos 8 unidades y 110 grados. 110 de 0 minutos 0 segundos, damos enter. Y bueno, acá ya nos encontramos con H. Este es el punto H. Y el ejercicio nos decía que cuando lleguemos a este punto, nosotros digitemos la tecla C. Con esto vamos a activar el comando close, ¿verdad? Enter. Y se cerró el dibujo. Y yo lo que voy a hacer es verificar si este ángulo de 131 grados, 53 minutos, 30,79 segundos es el ángulo que se ha formado al yo ya cerrar este polígono irregular, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a la opción de grado angular y nosotros primero verificamos el ángulo B, ¿no? Nosotros dijimos que acá tiene que haber, ¿cuánto? 105 grados, 0 minutos, 0 segundos, cumple. De la misma manera, acá tenemos 150 grados, 0 minutos, 0 segundos, cumple. Aquí también. Y lo que nos interesa, entre estos segmentos tenemos que cumplir con 131 grados, ahí está, 53 minutos y 30,79 segundos, ¿verdad? De la misma forma acá, 118 grados, 6 minutos, 29,21 segundos, ¿verdad? Ahora, para que ustedes puedan visualizar de esta manera, se irá enseñando poco a poco cómo se realiza el correcto acotado, pero en esta oportunidad nosotros estamos corroborando que sí nos sale de acuerdo al ejercicio planteado. Vamos a continuar haciendo el segundo ejercicio. De este ejercicio tan solamente vamos a hacer un pequeño lote y el resto ya queda a criterio para que cada quien practique en casa. Y si es que desean, pueden seguir practicando, pueden volver a realizar este ejercicio. Y esto ya queda como práctica, más que nada para reforzar el tema de coordenadas, ¿no? Acá hemos reforzado el tema también de ángulos, que es muy importante. Entonces acá nos dice el enunciado de este ejercicio, dibuja el perímetro de estos 5 terrenos, ¿verdad?
usando el sistema de coordenadas absolutas. Muy bien, entonces, recordando, nosotros estamos trabajando con coordenadas absolutas, y cuando trabajábamos con coordenadas absolutas y teníamos la función dinámica activada, nosotros trabajamos con numeral, teniendo en cuenta la siguiente data. Entonces nosotros nos vamos a ir a nuestro origen, o bueno, solamente lo vamos a indicar, y vamos a iniciar colocando una línea. ¿En qué punto? En el punto 5,15, ¿verdad? Ese es el punto A, ¿no? El punto A es en donde inicia. Enter. Nos va a direccionar al origen. Entonces está diciendo que está iniciando en este punto, en el 5,15. Por acá se va a tener que ir al punto 10,20, pero en coordenadas absolutas, no relativas. Entonces digo numeral 10,20. Enter. Sigo dibujando. Se va a ir numeral 20,20. El otro punto es 22.5,17.5. Enter. El otro punto, 17.5, numeral 17.5,12.5. De esta manera, 20,10, 15,5. Enter. Este sería el punto G. Y para cerrar la figura, digitamos C de close. Y aquí estaríamos teniendo esta figura, ¿no? Bueno, para activar la grilla, F7, por acá. Y pues por aquí vamos a realizar una verificación de estas coordenadas, pero ya no vamos a estar contando los cuadritos como lo hicimos en una manera didáctica de aprender, sino vamos a activar, ya vamos a minimizar esto, vamos a maximizar el AutoCAD, y bueno, vamos a utilizar, como pueden ver acá en la parte inferior, hemos activado el sistema de coordenadas, ¿verdad? ¿Cómo hemos hecho esto? Nos hemos ido a las propiedades y hemos activado la primera opción, que son coordenadas. Desactivamos, activamos. ¿Esto para qué me sirve? Pues para yo colocar el cursor encima del mouse, encima del punto, y automáticamente, como ustedes pueden ver, me lee acá X, Y y Z. Entonces ahí me dice que me encuentro en el punto 5,15, ¿verdad? Si en caso yo no logro activar esta opción, en mi AutoCAD no se encuentra, puedo digitar el comando ID. Digito ID, Enter, y solamente me posiciono encima del cursor, y si estoy con el Dynamic Input, ahí me dice 5,15. Si no, doy un clic y automáticamente me sale X5, Y15, Z0, ¿verdad? De la misma forma, vamos a verificar este punto solamente en la barra de tareas. Como pueden ver, 10,20 cumple. El punto D, que vendría a ser el punto de acá, nos sale 22,5. Visualicemos acá. 22,5, 17,5. Y el punto E, igual 17,5, 12,5. Digito ID, Enter, doy clic, y de la misma forma, X nos dice 17,5 y Y 12,5. F12, F2, acá nos aparece también, ¿no? Dice comando ID y nos sale las coordenadas del punto, 17,5, 12,5. De otra forma también, para poder ingresar el comando ID, es yéndome a la barra de menús, perdón, a la cinta ribbon, en utilidades, utilities, acá identifico el icono que dice ID Point. Lo activo de la misma forma y vamos a verificar el punto G. El punto G nos decía 15,5, ¿verdad? Acá nos sale 15,5. Si yo digito encima, en la parte inferior también aparece 15,5, ¿no? Y si no, F2, y pues ahí tiene que aparecer el punto 15,5 que acabamos de realizar utilizando el comando ID, ¿verdad? Identificación de coordenada del punto. Bueno, esto sería un ejemplo práctico
Con esto ya estaríamos dejando más que claro el tema de coordenadas. Espero que les sirva mucho y les invito a que cada uno en casa pueda practicar con estos ejercicios que van a quedar en la descripción del video. Damos por concluida la sesión número 4. Conmigo será hasta la siguiente sesión. Un saludo con todos ustedes, su amigo Marcos Castañeda. Hasta luego.